Luego vamos a Mateo 2 y obtenemos el único relato de los magos. Y empezamos al comienzo del capítulo. Y dice, ahora bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron magos de Oriente a Jerusalén, los sabios, también llamados magos, como magos. Es la misma idea. Hoy pensamos esa palabra un poco diferente. Pero en aquellos días eran las personas que eran los sabios, sabían cosas. Ellos trabajaban con las estrellas y la astronomía, como Abraham en Egipto con el faraón en su momento. Ayudaban a profetizar. ¿Cierto? Recuerden que en Egipto, cuando Moisés y Aarón están delante del faraón, tienen a los magos o sabios. Son sabios en la corte real, generalmente. Daniel en Babilonia es un hombre sabio. Y a menudo es algo muy parecido a lo que hoy consideraríamos un profeta. Y de nuevo, mucho de lo que hablan no es astrología, por así decirlo. Pero seguían las estrellas para marcar el tiempo y otras cosas. Y esto era importante en la vida de entonces. Sabrías cuándo sembrar y cuándo cosechar. El calendario era vida o muerte para la civilización de entonces. Y también era algo muy sacerdotal. ¿Cuándo son las fiestas? ¿Qué decidimos? ¿Una vez a la semana o al mes con sacrificios? El calendario era crucial, contar las estrellas con regularidad. Era algo muy divino, muy espiritual. Y sabes, creo que hoy también lo sería para nosotros. En nuestro mundo, sobre todo en ciudades grandes, casi no vemos las estrellas. Apenas. Vemos un velo de penumbra arriba, encima de nosotros por lo general. Salvo cuando acampamos en algún lugar remoto o conducimos por el desierto o en llanuras. Pero todos podían ver las estrellas cada noche en aquellos días. Era una parte importante de su vida. Ahora, en cuanto a Herodes. Herodes era una persona detestable, por todos los lados. Y unos 30 años antes de esto, lo cual es interesante, un profeta esenio judío que posiblemente estuvo en Qumrán con los rollos del Mar Muerto. Había predicho reinaría 30 años, cuando fue puesto por primera vez en el poder en Jerusalén. Alrededor de esta época son como sus 30 años que reina. Pero por esta profecía de un esenio a Herodes, siempre trató bien a los esenios, porque sentía que lo apoyaban y sabían que estaría en el poder por 30 años. Así que quizás pensaba, probablemente no se levantarán contra mí, políticamente porque saben que debo estar aquí 30 años. De hecho, algunos piensan, cuando se menciona a los herodianos en el Nuevo Testamento, que quizás eran los esenios, que quizás le daban un poco de apoyo, porque los esenios estaban al margen de la teocracia, de los saduceos, que eran los sumos sacerdotes y los que controlaban el templo, y estaban fuera de la mayoría de la gente que eran fariseos. Pero Herodes había establecido un plan para cada uno de sus 3 hijos, para seguirle en sucesión en el poder aquí en Jerusalén. Y para entonces, poco después, al menos 2 de ellos ya han sido asesinados. Y va a matar a su 3er hijo aquí pronto. De hecho, creo que pocos días antes de morir. No es un buen tipo. Parece que muere en el año 4 AC, Josefo, el judío, / historiador romano. Nos dice que murió la noche del 12 de marzo, 13 de marzo, justo después de un eclipse lunar, en el año 4 a.C. Ahora, por supuesto, si los sabios vienen a él aquí, y luego él va a terminar enviando el edicto para masacrar a todos los bebés en Belén menores de 2 años, más adelante. Esto ocurre antes de su muerte en el año 4 a.C., ¿verdad? Así que es probable, si miramos hora exacta de Jesús, entre el 4 y 7 antes de Cristo, pero probablemente del Fur,
hasta finales del 5 antes de Cristo, donde probablemente nació Jesús. Otro lugar para ver la fecha del nacimiento de Jesús es en el momento de su bautismo, donde sabemos que estaba, según Lucas, en el año 15 del reinado de Tiberio, cuando fue bautizado, y tiene alrededor de 30 años cuando es bautizado. Bueno, entonces podemos datar eso también. Y el año 15 habría sido del 27 al 28 después de Cristo. Así que eso es 2 o 3 años antes de nuevo, lo que tendríamos para el nacimiento de Jesús, aparte del 1 después de Cristo. Así que sabemos que es antes. La mayoría de estudiosos coinciden en que es alrededor del 4 o 5 AC, 4 o 5 AC. Ahora, de los magos, nunca se nos dice quiénes son. Tenemos este breve relato de esta visita a Herodes y luego a Cristo. Pero de nuevo, ¿por qué? Hay una suposición para la audiencia de Mateo sobre quiénes son estas personas y de qué trata esta narrativa. ¿Qué está cumpliendo? Cumple profecía. Así que, primero, veamos quiénes son. Mucha gente dice que debido al término magi, que los 3 hombres sabios o los 10 hombres sabios, no tenemos idea de qué número son. La mayoría dice 3 por los 3 regalos, pero no lo sabemos. Podrían ser 3 porque era típico en las visitas, ¿verdad? Como las visitas a Abraham. 3 ángeles visitaron a Abraham. Están Pedro, Jacobo y Juan. Antes, Pedro, Jacobo y Juan visitaron a Adán y Eva. ¿Verdad? Así que eso encajaría con muchas historias de estas visitas de ángeles o de mensajeros. Pero no sabemos el número real. Ahora, Persia. También había tomado Babilonia poco después de Lehi. Mucha de la élite estableció la corte de Jerusalén había sido llevada a Babilonia. Bueno, cuando volvieron, la mayoría de las personas probablemente se quedaron en Babilonia. La mayoría de los judíos. Así que hay un centro muy fuerte allí, que también está al este de Jerusalén. Todo está casi al este o al sur. Pero Persia termina conquistando Babilonia, y es en realidad Persia la que les permite partir, que se les atribuye a Persia tras la incorporación de Babilonia. Imperio, pero también había judíos en Persia, y es probable, ¿verdad?, que estos visitantes, estos sabios, sean judíos, y si son hombres sabios, es muy posible que sean profetas. Ahora, ¿por qué tenemos la tradición de reyes? Pues bien, creo que hay un par de razones. Una es que ellos representan el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio real. Voy a entrar en eso en un minuto. En segundo lugar, lo que hacen al traer los regalos. Estos son regalos reales para un rey, que es el bebé Jesús. Así que podría ser a partir de esa narrativa que vemos que estos son reyes. Existen tradiciones sobre sus nombres y de dónde provienen. Pero no sabemos nada de esta información. Nada en las escrituras y nada que parezca ser histórico. Otra posibilidad es Arabia. Hay registros que muestran que durante el tiempo del rey Josías, que fue quien purgó todo, la purga teocrática, la purga teológica, del templo y de las prácticas y sacrificios, la gran centralización de poder sacerdotal en Jerusalén, que decenas de miles de sacerdotes se fueron en ese momento. ¿A dónde fueron? Se dirigieron a Arabia en aquel entonces, según nos informan. La Arabia Saudita de hoy. Probablemente tenga algo más que ver con quizás Jordania y el área de Petra, y quizás más al sur en Moab, así que no tan lejos como Arabia Saudita. Pero en muchas grabaciones, cuando simplemente dicen el este, hacen referencia a esta región de Arabia. Y entonces, cuando solo escuchamos el este,
podría ser que ese es un lugar específico, no solo una dirección. Y recuerden, Pablo, después de que se convierte y ve al Señor, más tarde termina yendo, ¿a dónde? A Arabia, por un par de años. ¿Por qué? ¿Quién está allí? Ahora, algunos eruditos bíblicos dicen que quizás fue al Sinaí. Pero tendría mucho sentido si fue a algún lugar a ser enseñado y entrenado en las maneras antiguas sobre el nuevo pacto, porque él era un fariseo, ¿verdad? Él no tenía esa base, y una vez que pasó 2 o 3 años en Arabia con gente de la tradición más antigua, gente que estaba esperando al Hijo de Dios en ese momento y ya eran seguidores de Jesucristo, entonces él regresaría y seguiría predicando por el mundo griego y romano. Así que Arabia es una posibilidad real. Por último, hablando de las maneras antiguas, la palabra hebrea para el este es Mikedem. Y Mikedem también es la palabra para los antiguos. Así que es posible que estén hablando de personas que creían en algo más de una época antigua. Incluso usamos el término anciano de días para Miguel, Adán e incluso para Jesucristo, Jehová. ¿Podríamos estar hablando de dónde vinieron? ¿De las viejas costumbres? Esa es una posibilidad también. Solo un poco de chicle ahí para trabajar. Así que estos sabios, estos magos están aquí con Herodes. ¿Cómo consiguen acceso a Herodes? ¿Solo 3 tipos entrando? Esa es otra razón por la que se cree que son reyes. Quizás son esenios. Quizás están en un alto cargo en algún grupo en el este o quién sabe dónde. Y son esenios. Y debido a que son esenios, tal vez son herodianos, o al menos son favorecidos por Herodes. Pueden conseguir una audiencia con él. Eso podría tener sentido. Pero le dicen a Herodes, entran y le dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Así que es interesante que casi con toda seguridad son judíos. Y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto es importante, la forma en que Mateo lo plantea. Porque hemos visto su estrella en el oriente. ¿La vieron allá donde estaban? ¿O la ven hacia el este? Y hemos venido a adorarle. Así que conocen las profecías. Deberían saber que estaría en Belén. Por la razón que sea, no lo saben. Pero esto va a ser algo que va a activar a Herodes. Él no va a querer oír hablar del rey, de los judíos por varias razones. Recuerden, le aseguraron a él 30 años de reinado. Ya estaba preocupado por la competencia con sus hijos. Él no es un buen tipo. Va a toda costa, luchar contra cualquiera que intente quitarle el poder. Y sabe que su tiempo puede haber terminado. Está muy interesado en conocer más sobre esto y probablemente seguía las conversaciones sobre esto. De nuevo, incluso aquellos que no creían que Jehová fuera el Mesías. Creían en la profecía de Daniel y del Antiguo Testamento, de que el Mesías, que era un rey, o al menos una figura política de algún tipo, que quitaría el poder a los enemigos de los judíos, creían que vendría pronto. Así que hay conversaciones sobre esto. Así que Herodes, cuando escucha esto, está muy turbado, por supuesto. De hecho, él mismo se había llamado con ese título, el rey de los judíos, aunque no era judío. Era un edomita, ¿verdad?, de Esaú. Y de nuevo, hay una profecía aquí. Así que Mateo está mencionando la profecía. Aquí está la profecía. Básicamente era, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Edom, que es de donde es Herodes, de donde es su linaje, será desposeído. Y Seir también sus enemigos, mientras Israel actúa con fuerza. De acuerdo, eso está de vuelta en el libro de Números. Así que Mateo está de nuevo conectando. El Antiguo Testamento aquí conecta a los profetas, y hay muchas profecías sobre la estrella, o una estrella, que están rumoreándose en ese momento. Y los judíos
Tenían su propia concepción de esto, ¿verdad? Creían que la estrella era el Mesías. En efecto, luego, en otra revuelta judía, Jerusalén destruida a los 70 después de Cristo. Más tarde, de varios judíos que quedaron en la zona de Palestina, hubo otra revuelta, creo que en el 132 DC. El líder de esa rebelión fue Bar Kokhba, que es el hijo de la estrella. Eso es lo que significa. Y él era una figura política, mesiánica. Así que todo esto está pasando por la mente de Herodes. Llama a sus escribas y a los sacerdotes principales. Y les pregunta, ¿dónde se supone que debe nacer Cristo? Y ellos le dicen que sucederá en Belén. Y Herodes les dice a los sabios, ¿cuándo vieron la estrella? Es interesante, ¿verdad? No es una estrella grande, nueva y brillante, al menos para Herodes. Él la habría notado. Para ellos tal vez solo era una estrella común. ¿Quién sabe? En que esa estrella apareció porque salió sobre el horizonte en esa época. O tal vez hubo una conjunción de 2 o 3 estrellas que la hicieron un poco más brillante. ¿Quién sabe qué es esta estrella? Es algo elusiva, porque pensamos que al otro lado del mundo, en las Américas durante esta época, recuerden a Samuel el lamanita. ¿Cuándo fue la profecía de Cristo? El día y la noche, y el día siendo completamente luz. Así que algo pasó, al menos esa noche. Ahora, por supuesto, los sabios aquí podrían estar siguiendo el nacimiento de Cristo, quizás hasta 2 años después. No sabemos qué siguen, pero parece ser más algo de astronomía que los guía. Y les dice a los sabios, vayan y encuentren a este rey de los judíos. Y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está. Claro, él quiere saber dónde está. Luego tenemos esta frase interesante aquí. Dice que la estrella, que vieron en el oriente, fue delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el niño. Estamos hablando de una estrella común aquí. ¿Cómo es posible que puedas ver algo que está justo sobre donde está alguien? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿de qué están hablando? De nuevo, elusiva. Ahora, en ese momento, están en una casa. Puede que tuvieran una casa. Quizás cerca de una cueva o un hogar con establo. Probablemente un hogar de piedra. Pero dice que entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Y se postraron y lo adoraron. Y cuando abrieron sus cofres de tesoros, le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Esta es, creo, la parte más importante de esta pequeña historia. Porque oro, incienso y mirra. Normalmente la historia que nos dan es que, bueno, porque les sirvió el valor para ir a Egipto, quedarse allí y luego regresar más tarde. Pero, ¿por qué no le trajeron dinero? ¿Por qué Mateo señala específicamente estos regalos? Hay una razón. El oro revestía todo el templo. Es un obsequio regio para un rey. Y es de lo que estaba completamente cubierto el lugar santísimo. Así que pensamos en eso y luego vamos al incienso. ¿Qué es el incienso? Bueno, el incienso es lo que se utiliza como parte de lo que se quema en el altar del incienso, frente al velo por el sumo sacerdote, o por el sacerdote que está administrando las oraciones de ese día. Eso representa oraciones. Y luego la mirra. Está relacionada con la muerte, resurrección y sanación. Y es lo que se mezclaría. También son resinas. El incienso y la mirra son resinas, traídas de la ruta del incienso, que probablemente siguió ley allá en Arabia Saudita. Pero la mirra se mezclaba con el aceite, que normalmente solo se usaba, parece ser, en el templo. Y se usaría para sanar y para ungir. Así que sería un regalo de rey y de sumo sacerdote. Así que lo que vemos aquí al mirar esta dualidad, creo, es que estamos viendo al nuevo Melquisedec, al nuevo rey Melquisedec.
Estos son regalos reales y son regalos del templo. Representan una restauración de todo el sacerdocio al nuevo Melquisedec. Otra forma de verlo, si vemos a uno de mis intérpretes allí, de la ley superior y la ley inferior, es que el incienso podría representar el sacerdocio arónico. Es para las oraciones. Esa es una función arónica. Y la mirra sería el sacerdocio de Melquisedec, mezclado con el aceite, para sanación y unción para un rey y un sacerdote y una sacerdotisa, y así tendrían ambas partes del sacerdocio allí. Tienen el oro, luego el sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Y esto también representaría en el templo una restauración de todo el sacerdocio y la plenitud del Evangelio. Pero como vemos en todas estas historias, al revisar estos episodios aquí, sobre la Navidad, estamos viendo una restauración. El nacimiento de Cristo es lo principal que sucede, por supuesto, ocurriendo. Es una restauración de la doctrina, una restauración del poder del sacerdocio, una restauración del templo y sus ordenanzas. Ahora recuerden que hablé en el episodio anterior sobre cómo Lucas había representado la escena de la Natividad como el lugar santísimo, en vestiduras reales de sumo sacerdote envuelto en pañales, en un trono en un pesebre, y con las dos bestias a los lados, los querubines. Bueno, obtenemos el mismo tipo de escena en la muerte de Jesús. Cuando va a la tumba de José de Arimatea, obtenemos muchos detalles específicos. Las mujeres van también en un relato a la puerta de la abertura de la tumba y miran adentro. ¿Y qué ven? Ven dos ángeles y dice específicamente uno a cada lado de donde había estado Jesús. ¿Verdad? El trono. Sabemos que cuando fue envuelto en pañales, en lino, que fue envuelto con incienso y mirra, con especias muy, muy caras. Esto se señala. Y había suficiente allí para un entierro real. Después está el comentario extra, de que él dejó su ropa allí, doblada, su servilleta allí, donde estaba. Entonces aquí se detallan las especificaciones para la ropa, incienso, mirra y especias, y el lugar donde yacía, justo como en un pesebre, con las dos ángeles celestiales a los lados. Y Mateo está haciendo algo similar aquí al recrear un ambiente de templo, simbolismo e imaginería del templo. Jesús es el nuevo Melquisedec y es el restaurador de la plenitud del Evangelio. Ahora no podemos ni obtener una visión. Lo que sintieron esos pastores y sabios cuando vinieron a ver al infante o al niño muy pequeño, Jesús. Y así, cumpliendo la profecía, estos pastores y estos sabios forman parte de la historia del nacimiento de Cristo, de la historia de Navidad, y se vuelven parte del cumplimiento de la profecía de la condescendencia divina, el nacimiento del nuevo Melquisedec, el Rey de Reyes, el primogénito, el Rey Davídico, el Salvador del mundo. Nace en las circunstancias más humildes posibles y luego muere en las circunstancias más humildes. Él se humilla por debajo de todos nosotros en su mortalidad. Se eleva sobre todos y nos llama a levantarnos con Él. Hablamos la próxima vez.